Bien, lo que les decía, Bootstrap simplemente viene a ser un framework. Viene a ser un framework para la parte del desarrollo de páginas web, ¿de acuerdo? Más que todo es el framework de los CSS. ¿Qué es lo que necesitamos entender antes de trabajar con Bootstrap? Primeramente tenemos que entender la parte de las etiquetas HTML, ¿de acuerdo? Y obviamente algunas etiquetas de CSS. La curva de aprendizaje con respecto a Bootstrap no es nada complicado, es algo escalable y sencillo. Y a medida que vayan aprendiendo y vayan practicando, se van a dar cuenta cómo va trabajando. ¿De acuerdo? ¿Para qué vamos a trabajarlo este framework? Simplemente lo vamos a trabajar para el desarrollo de una forma más ágil. ¿De acuerdo? Obviamente que existen ventajas y desventajas de usar código prediseñado o diseñado con código de cero. ¿En qué sentido el código prediseñado? Miren, acá vamos a venirnos a la parte de los examples y vamos a ver, digamos, la parte de los headers. Vamos a observar qué es lo que se va a poder observar. A ver, vamos a ver acá, vamos a venir a esta parte. Miren, a ver, vamos a venirnos acá atrás. Vamos a venir acá a la parte de la introducción. A ver, vamos a venir acá. Déjenme revisar un momentito. Ah, Ya, perdón. Vamos a venirnos a sacar los documentos. Ya, como les dije, viene a ser la parte de un desarrollo más ágil. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver, por ejemplo, acá los grids. Miren, en este caso, ¿qué ha pasado con esto? Ahí ya. Miren, simplemente tengo que copiar este código y ya está diseñado. Cuando hablamos de un framework o realizamos con la parte del desarrollo con código prediseñado, simplemente hacemos referencia que todo esto ya está escrito. Nosotros no hemos hecho nada, simplemente tenemos que agarrar y empezar a modificar cada uno de los contenidos. Y esto simplemente nos va a generar un valor, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es la desventaja de trabajar con estos elementos predefinidos o cuál es la desventaja de trabajar con estos elementos prehechos? La gran desventaja es que nosotros no tenemos control, por así decirlo, no tenemos control de qué es lo que estamos adicionando, qué es lo que estamos trabajando. Ese es uno de los inconvenientes. Cuando uno trabaja con el código de cero, automáticamente sabe qué elementos se está colocando, cómo lo vamos a colocar cada uno de los elementos y cómo se podría empezar a mejorar el manejo de cada uno de ellos. Ahora, como en todo lado, existen sus pros y existen sus contras, ¿de acuerdo? En el sentido de los pros, simplemente vendrían a ser que como es un desarrollo más ágil, nos va a permitir terminar páginas web o diseñar páginas web de una forma más sencilla y mucho más rápida. Y obviamente el costo de la realización de estos elementos va a reducir, ¿no? Sustancialmente. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que me va a generar código basura. Y cuando hago referencia a código basura, hago referencia a que son códigos que no necesitamos que funcionen o son códigos redundantes a la hora de trabajarlos. Entonces, tienen que observar. Ahora, cuando nosotros desarrollamos código de cero, ¿cuáles son las ventajas? Que automáticamente generamos los elementos, colocamos los componentes que necesitemos. Y, y la gran desventaja que tiene el desarrollo de eso viene a ser la cuestión del tiempo, el tiempo y el costo. Obviamente que cuando uno desarrolla en un tiempo más prolongado, el costo va a subir. Que uno que desarrolle en un lapso de tiempo más corto, el costo va a bajar. Bien, ¿estamos de acuerdo con todo eso, jóvenes? Sí, jefe. Bien, entonces, ahora vamos a empezar a trabajar con la parte de nuestros primeros ejemplos. Algo que es importante mencionar o algo que es importante recalcar. Comenzaremos con los fundamentos de Bootstrap 4. Este capítulo es ese. Algo que es importante mencionar y algo que tienen que tener en cuenta. Un momentito, por favor. A ver. Ya, bien, entonces vamos a empezar a trabajar. Para ello, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que empezar a trabajar, es simplemente venir a la parte
de la página, ¿de acuerdo? Buscar Bootstrap y venir a la parte donde nos está diciendo la primera opción, ¿de acuerdo? Nos vamos a la parte de introducción para empezar a observar la documentación de Bootstrap. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que empezar a observar para qué lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Esto que estamos observando viene a ser la parte de la documentación de nuestro Bootstrap. ¿De acuerdo? Con esto vamos a empezar a generar nuestro código. Acá me va a tener las diferentes opciones o los diferentes elementos con los que estoy trabajando. ¿En qué sentido? Este framework va a ir evolucionando, va a tener versiones con las que vamos a ir realizando. Es decir, puedo tener la versión número 4, puedo tener la versión número 3, puedo tener la versión número 2, puedo tener la versión número 5. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con cada uno de estos elementos o cuál es la ventaja de trabajar con cada una de estas versiones? Simplemente viene a ser la parte de la documentación o los valores que vamos a poder realizar. Por ejemplo, si es que trabajáramos con Bootstrap, Bootstrap 2.2, por así decirlo, es los primeros elementos que hemos trabajado con Bootstrap y vamos a poder generar algunos elementos, pero van a tener algunas falencias. Ahora, ¿cuál es la desventaja de trabajar con la última versión? O, bueno, ¿cuál es la desventaja de trabajar con una de las primeras versiones de algún framework? Viene a ser que ya no existe soporte. ¿O en qué sentido cuando hago referencia al soporte? Hago referencia a que ya no hay personas que estén desarrollando o estén dando continuidad al elemento que estamos realizando. ¿De acuerdo? Ese es uno de los principales problemas que vamos a tener o es uno de los principales problemas que vamos a ir observando a la hora de trabajar con los frameworks. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la desventaja, por así decirlo, también de trabajar con la última versión? Que hay algunas cosas que todavía se están formulando o hay algunas cosas que algunas veces se está realizando. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, algo que quiero que tengan todos en cuenta viene a ser la parte de la documentación. ¿En qué sentido? Esta página es la página del creador, es la página que nos van a autogenerar. Acá tengo diferentes elementos. Por ejemplo, tengo algunos ejemplos. Puedo buscar algunos ejemplos. Y acá ya están páginas ya predefinidas y simplemente tengo o plantillas donde simplemente tengo que modificar o trabajar algunos elementos. Por ejemplo, acá tengo un dashboard que viene a ser una pantalla de controlador. O puedo tener diferentes elementos. Miren, ya tengo diferentes elementos. Cada uno de ellos los vamos a ir puliendo, cada uno de ellos los vamos a ir trabajando, ¿de acuerdo? Y a medida que vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta que no es complicado, simplemente es leer la documentación y darse cuenta cómo va funcionando cada uno de los elementos. Ahora, ¿por qué vamos a trabajar un poco? ¿Por qué nos vamos a poner un poco más de con Bootstrap? Porque cuando desarrollamos, digamos, con otros frameworks, por ejemplo, con de JavaScript, con Node, trabajamos con la parte del árabe, lo trabajamos con Vue.js y entre otros valores, otros frameworks, la gran mayoría se inclina por Bootstrap. ¿Por qué? Porque es uno de los frameworks más populares. ¿Existen otros? Sí, pero por cuestión de comodidad y por cuestión de uso, lo vamos a trabajar con este elemento. Bien, ahora, quiero que tengan todos en cuenta que las páginas están en inglés, todo esto va a estar en inglés, es importante que entiendan la parte del idioma, pero actualmente no hay ningún problema a partir del traductor, ¿no? O sea, venimos acá al traductor, y simplemente lo que tenemos que hacer es agarrar uno de estos contenidos, cualquiera de estos elementos, y vamos a traducirlos. ¿De acuerdo? Mire, me dice, diseña y personaliza rápidamente sitios receptivos para dispositivos móviles con Bootstrap. El kit de herramientas de código abierto, frontend, más popular del mundo que presenta variables y mixes de SAS, sistema de cuadrículos respectivo, amplios componentes prediseñados y potentes complementos de JavaScript. ¿Ya? Entonces, todo eso simplemente viene a ser lo de Bootstrap. Acá me dice que construíamos rápido, sitios responsivos de Bootstrap. ¿Quién sabe qué es un elemento responsivo? Los elementos receptivos o responsivos vienen a ser aquellos elementos que cuando los minimizamos, automáticamente se adecúa. ¿De acuerdo? Miren, esto automáticamente se va a
Se configura, bueno, estamos generando acá. Miren, este es algo responsivo. Automáticamente se va a auto completar. ¿De acuerdo? Esto automáticamente se va a autocompletar de acuerdo al tamaño que nosotros le demos. Miren, automáticamente de todas estas opciones que me está apareciendo, lo estamos reduciendo un poco más. ¿De acuerdo? Este es algo responsivo. Se va a adaptar a cualquier elemento. Ahora, si nosotros lo hacemos con HTML y CSS puro, ¿se puede realizar? Sí, se puede realizar. Simplemente es trabajar con la parte de las coordenadas y la parte de las pantallas. De qué tamaño queremos visualizar. Se puede trabajar, ¿de acuerdo? Pero cuando algo no es responsivo, por ejemplo, con la parte del Google, miren, automáticamente no puedo trabajar. Miren, automáticamente está desconfigurando todos los elementos. Eso es a lo que hacemos referencia la parte de responsivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Ya, muy bien. Ahora, nos vamos a venir acá a la parte de la documentación y vamos a empezar a trabajar con cada uno de los elementos. Les reitero una vez más, antes era un impedimento no tener conocimiento de un idioma nuevo, pero actualmente con el traductor y con las nuevas tecnologías que están apareciendo, simplemente es copiar, pegar y empezar a verlo. ¿De acuerdo? Obviamente que también ya lo tienen que ir observando, ya tienen que empezar a trabajarlo. Entonces acá automáticamente ya me está dando una pequeña descripción de qué es lo que se va a realizar, cómo se va a empezar a realizar. Entonces estamos ahorita en la parte de la introducción. Les reitero, algo que es importante para todos es que lean la documentación. ¿Por qué la documentación? Porque la documentación es aquel elemento que es del fabricante a ustedes, ¿de acuerdo? Es decir, que todo el que ha desarrollado Bootstrap o todo el equipo que desarrolla Bootstrap les va a explicar cómo funciona. Y ustedes simplemente tienen que empezar a leer y de acuerdo a lo que necesiten, lo van a ir empezando a moldear y lo van a empezar a observar. Conmigo lo vamos a ir trabajando con cada uno de estos o los puntos más importantes para el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto simplemente viene a ser la parte de la introducción. Ahora vamos a crear nuestra primera página con Bootstrap. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita se van a dar cuenta cómo lo vamos a autogenerar. También algo que es importante que a partir de acá lo voy a empezar a generar con la parte del Sublime o puedo trabajar con el Visual Code. ¿De acuerdo? Que simplemente cada una de esas herramientas, como bien se los mencionó, van a ser herramientas con las que vamos a ir trabajando. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a ir observando. Esto que era... Ah, sí, sí, sí. Esta era de la página. Bien, entonces acá vamos a generar nuestra nueva página y vamos a generar la parte de introducción. Entonces esto yo lo voy a guardar y al guardarlo simplemente le vamos a dar una parte de elementos. ¿De acuerdo? Entonces en este caso vamos a colocar, digamos, Bootstrap y acá vamos a colocar primeros pasos. ¿De acuerdo? Acá vamos a darnos nuestros primeros pasos. Primeros pasos. Acá vamos a generar o vamos a crear nuestro documento. ¿De acuerdo? Entonces esto lo voy a guardar y lo voy a cerrar. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo que agarrar y voy a empezar a copiar. Ya he copiado y simplemente lo pego. Esto lo guardo y automáticamente vamos a abrir esto en nuestro navegador preferido. Estamos acá, HTML, estamos, y este no es, taller de computación, acá está. Vamos a colocar nuestros primeros pasos y vamos a autogenerar esto. ¿De acuerdo? Miren, automáticamente me está generando un Hello World, o sea, hola mundo. Este mensaje es el primer mensaje que cualquier ingeniero de sistemas tiene que mandar, ¿de acuerdo? Estás generando tu primer mensaje, tu primer hola mundo. Bien, ahora, tal vez alguien me diga, pero si solamente es copiar y pegar, ¿para qué hemos aprendido anteriormente HTML y para qué hemos aprendido CSS? Mejor era simplemente que lo apliquemos todos estos elementos acá. O sea, simplemente tendríamos que agarrar esto, o sea, más sencillo. ¿Para qué hemos buscado o para qué hemos aprendido? Y la respuesta es simple. Simplemente es para identificar cada uno de los elementos.
Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que me está permitiendo, jóvenes? Este primer elemento. ¿Esto qué es lo La que me última informa? versión, ¿Cómo? la última versión del HTML, Muy, licenciado. muy bien, esto es HTML5. Acá me está diciendo que el HTML va a soportar un lenguaje en inglés, por ejemplo. Esto no les he explicado. Esto viene a ser la parte del lenguaje y me está diciendo que va a ser en inglés. Ya, entonces tenemos que identificar si quiero que sea en español. La parte del head, ¿qué hemos indicado que era el head o para qué usábamos el head? La cabecera y La cabecera. ¿Y la cabecera para qué lo utilizábamos? Muy bien. El nombre de la página. Ya, para generar nombres de la página y para nombre de inicializar la página, el icono, el icono y para inicializar todos los elementos de nuestro cuerpo, ¿cierto, jóvenes? Así ¿cierto, es. Inge? ¿Cierto? ¿No? Miren, por eso es importante lo que hemos aprendido anteriormente, para identificar y empezar a autogenerar. Este MetaCharger UTF-8, ¿para qué era? Para que se conozca el lenguaje En ñ, español. acento. Muy bien. Para caracteres especiales, ¿no? Se conozca la ñ, algunos simbolitos que pueden ser de nuestro lenguaje. Este simplemente viene a ser la ubicación o el enlace que estamos generando. Por el momento les voy a indicar que esto es todo esto viene a ser simplemente la página principal, o sea, lo está llamando todo esto, ¿de acuerdo? En este pedazo de código lo está llamando a esta página, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos generando. Por eso me va a permitir visualizar este contenido que estamos observando acá. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Inge. Ya, muy bien. Ahora, viene a ser la parte del title, que viene a ser Hello World, que simplemente viene a ser el encabezado que estamos observando acá, y el body, que viene a ser el cuerpo, ¿verdad? Ahora, cuando yo les digo que generamos código basura, o cuando les digo que generamos código innecesario, todo esto se conoce como código basura. ¿En qué sentido código basura? En el sentido que me genera código que no es necesario para la ejecución de mi trabajo. ¿De acuerdo? Eso es a lo que se hace referencia con la parte de código basura. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente lo podemos empezar a depurar, lo podemos empezar a limpiar, sí, pero cuando nosotros trabajamos con un framework, empieza a llamar cosas que no necesitamos, o si las vamos a necesitar, sabe cuándo las vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Por eso se lo conoce como código basura. Esa es la desventaja que tenemos. Por ejemplo, si es que hubiéramos hecho nuestra etiqueta HTML, por ejemplo, hola, digamos, punto HTML. Esto lo voy a guardar y simplemente voy a hacer una comparativa. Miren, acá le generaba un HTML y acá le decía, hola, mundo. Hola, mundo. En español, ¿de acuerdo? Así para que todos se percaten. Vengo acá y le voy a colocar el hola, mundo. Ah, obviamente que acá tiene que ser un H1, ¿no? H1 y esto automáticamente lo tengo que copiar acá. Esto lo vamos a guardar y lo vamos a visualizar. Miren, viene a ser algo similar, ¿no? No será tan exacto, pero es algo similar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de estos dos es mejor? Bueno, para mí, licenciado, el segundo, el hacer nosotros mismos que copiar. Muy bien. El segundo, porque estamos haciendo nosotros mismos. Está bien, pero el problema que tenemos es que cuando nosotros desarrollamos todo de cero, podemos tardarnos más tiempo. Y se recuerdan de las 3 Bs, ¿no, jóvenes? Las 3 Bs que les he mencionado. Sí, licenciado, bueno, bonito, barato. Eso es bueno, bonito, barato. ¿Verdad? Nosotros podemos generar bueno, bonito, pero no barato. En cambio acá sí podemos generar bueno, bonito y barato. Ya, entonces va a depender mucho de lo que estamos realizando, va a depender mucho de lo que estamos observando. Obviamente que con este pequeño ejemplo no vamos a ver la gran potencialidad que tiene el manejo de trabajar con un framework, ¿de acuerdo? Pero simplemente les hago una comparativa.
Cuando les digo código basura, viene a ser eso, por ejemplo, que no lo necesito por el momento, no lo he visto por pertinente mencionarlo o por el momento explicarlo. Que acá simplemente con estas líneas de código me genera casi similar a lo que hemos observado anteriormente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado, Sí, pienso que jefe. es opcional de acuerdo, ¿no? Al trabajo que nos piden, porque para hacer un hola mundo, pues me parece más fácil programar yo mismo, pero debe haber cosas más complejas y me parecía más fácil copiar del Bootstrap y pegar. Eso es. Entonces, ahorita lo vamos a ir identificando, ahorita lo vamos a ir dando cuenta. Como bien lo dijiste, Bernardo Juan, va a depender el trabajo que Bueno, lo licenciado. quieran. Ay, 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 Juan. Va a depender mucho va a depender mucho del trabajo que quieras realizar. Obviamente que es para estos chiquititos, ah, haremos de cero, ¿no? Pero ahorita les voy a mostrar cuál es la diferencia de trabajar, por ejemplo, con la parte de, del Bootstrap en sí. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo vamos a ir observando. Ahora, quiero que tengan en cuenta algo. Ustedes pueden empezar a, ustedes pueden empezar a modificar cada uno de sus contenidos sin excepción. O sea, como ya conocen la parte de las etiquetas, por ejemplo, voy a colocar una etiqueta P que viene a ser un párrafo y voy a colocar acá un lorem. Ahí, no está, un lorem. P, capsado por este bandido, lorem. Ah, sí, había sido, ¿no? Entonces automáticamente yo lo puedo ir adicionando. Entonces venimos acá y lo verificamos. Ah, no, obviamente no está acá, ¿no? Acá está. Y lo abrimos. Miren, automáticamente se está generando otro tipo de letra. Si es que acá generáramos uno más, voy a hacer acá para que se den cuenta qué es lo que estamos generando. Acá voy a venir en la parte de... Voy a generar otro lorem, y vamos a verificar. Miren, ya generó la parte de lorem. Entonces, ¿qué es lo que estamos verificando, jóvenes? Quiero que noten que acá estoy generando un tipo de letra que es muy diferente a este tipo de letra. Pero tal vez alguien me diga, pero ¿cómo hemos hecho eso? Si es que todavía no hemos, si es que todavía no hemos modificado nada. Y eso viene a ser con el código que está acá, que recién lo vamos a ir entendiendo, que recién lo vamos a ir observando. Él automáticamente está llamando a alguno de sus librerías o uno de los paquetes para que me lo cambie el tipo de letra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Me están entendiendo? Sí, jefe. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Ahora, algo que es importante, como les dije, tienen que leer la documentación. Ya, o sea, cualquier persona que les diga, ay, no, yo me sé de memoria todo lo del Bootstrap o yo me sé de memoria todo lo del HTML, les reitero, les está tomando el pelo. ¿En qué sentido les está tomando el pelo? En el sentido de que simplemente saben cosas que han sido de su interés, simplemente saben cosas que son imprescindibles o importantes para el manejo o el desarrollo que están realizando. Luego, no implica nada. Ya ustedes tienen que empezar a leer. Entonces acá me está diciendo, miren, que Bootstrap se quiere el uso de HTML5 y tiene que estar completado, ¿no? Entonces automáticamente yo puedo generar. Estos puntos que estamos observando quiere decir que puede ser cualquier cosa. Ya estos puntos quieren decir que pueden ser cualquier cosa. Y acá viene a ser la parte del responsivo. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Acá, como pueden observar, estamos generando simplemente estamos generando ay, se me ha ido la palabra, se me ha ido hoja de estilo, ¿no? Ya. Entonces, nosotros vamos a venir acá, vamos a empezar a verificar, déjenme empezar un poquito, vamos a venir acá, vámonos a los layouts y vamos a venirnos a los containers. Ya, vamos a leer qué es el container, o vamos a entender qué es un contenedor. ¿De acuerdo? Vamos a identificar, a ver, un momentito, espérenme. Voy a verificar qué cosa. Visualizarlo, ¿de acuerdo? Entonces acá simplemente va a estar en cada uno de los puntos, cada uno de nuestros puntos va a estar cada uno de los elementos con los que queremos trabajar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes?
Sí, jefe. ¿Estás? Ya, entonces vamos a venirnos acá. Aquí está, ya me equivoqué. Ya, un momentito, por favor. Se corta, se vuelven a conectar, ¿ya? Entonces, lo que les decía, vienes en la parte del manejo, ¿de acuerdo? Ya, ya, entonces, continuando, como les dije, viene esta la parte de... Un momentito, por favor. Ya, bien, jóvenes, entonces, como les dije, vamos a trabajar con la siguiente parte, ¿de acuerdo? Entonces, acá estamos la parte del Hello World, que hemos empezado a generar todos los elementos. Ahora, algo que es importante mencionar o algo que tenemos que empezar a trabajar con esta parte, vienen a ser los elementos con los que vamos a trabajar. ¿Ya? Esos layouts simplemente vienen a ser las vistas, las ventanas que vamos a ver. Ya, entonces para ello nos vamos a venir a la parte de los containers y pues, creo que estaba de la forma correcta y vamos a ver lo siguiente. Vamos a adicionar el código y vamos a verificar qué es lo que me está diciendo. ¿No ve? Ya, esos containers deben decir contenedores. Los contenedores son un bloque de construcción fundamental de Bootstrap. De acuerdo que contiene relleno y alinea su contenido dentro de un dispositivo o ventana gráfica determinada. Ah, perfecto, yo tengo una idea de qué es lo que me está hablando. Ahora, lamentablemente acá no encuentro el ejemplo. Debe ser por la versión con la que estamos trabajando. A ver si me fiero con la 4.6. Vamos a venirnos acá a la parte de los layouts. Y viene acá los overwrite. Y en este caso tampoco me está apareciendo los ejemplos. Bueno, vamos a trabajar con el 5, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que estamos observando, qué es lo que estamos viendo. Vamos a continuar y vamos a visualizar el contenido.
donde estamos acá viene a ser los layouts y acá viene a ser la parte de los containers. ¿De acuerdo? Entonces, ya, entonces ya, entonces acá simplemente vamos a trabajar y vamos a visualizar. Miren, esos containers nos van a permitir alinear contenido. Como ya hemos indicado, me indica y son bloques de construcción fundamentales en Buffer que me permite de tener un contenido, ¿no ve? Rellenar dentro de un dispositivo una ventaja. Entonces, miren, tengo diferentes tamaños para mis containers. ¿De acuerdo? Puedo tener del 100% cuando sea menor a este tamaño, cuando sea de este tamaño. Acá simplemente viene a ser de este tamaño real, ¿no? Y acá simplemente vienen a ser las dimensiones que estamos observando. Bien, vamos a hacer la prueba. Entonces me dice, miren, tienes que generar un div y vamos a generar una clase. ¿Se recuerdan que era una clase? Que era el div. Voy a copiar y vamos a verificar. ¿Sí? ¿Se recuerdan para qué era el div, jóvenes? Sí, sí, licenciado. Ya, ¿para qué era el div? ¿Me pueden hacer recuerdo? Para dividir o colocar un elemento flotante. Ya, muy bien, para dividir. ¿Qué más hemos aprendido en la anterior? La clase, ¿qué viene a ser la clase? El class era para crear un elemento de los CSS, ¿no? Y simplemente le íbamos a colocar dentro de un archivo que íbamos a llamarlo más archivo. Y de acuerdo a eso le vamos a dar algunos parámetros, ¿cierto? Cuando sea grande voy a pasar con mamá. Ya, hijito, ya, te vas a... Ya, estamos de acuerdo, ¿no, jóvenes? Entonces, acá simplemente voy a copiar todo este contenido y vamos a observar qué es lo que sucede. Ya vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, acá simplemente voy a generar este contenido y vamos a observar qué es lo que pasa. A ver, voy a copiarlo, ¿de acuerdo? Voy a copiar este contenido y lo voy a asignar acá. Vamos a generar en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, esto simplemente viene a estar acá, lo voy a guardar y vamos a verificar qué es lo que sucede. ¿Ven? ¿Se dan cuenta, jóvenes, lo que está pasando? Sí, sí, licenciado. Miren, cuando no tenemos un container, o bueno, cuando estamos trabajando sin container y simplemente estamos trabajando con las etiquetas, como hemos visto acá, me lo genera de extremo a extremo, sin ningún formato. Pero cuando yo trabajo con un container, automáticamente me está dando un espaciado. Mire, por ejemplo, si nosotros lo redujéramos esto, miren, esto automáticamente se está readecuando de una mejor forma. Sigue manteniendo su espaciado. ¿Se dan cuenta? ¿Se percatan, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, muy bien. ¿Eso a qué se debe? Simplemente se debe a este container. ¿De acuerdo? Ahora, como les dije, esto es un framework. ¿Para qué nos va a servir el framework o para qué vamos a hacer? Para simplemente agilizar el desarrollo. Imagínense configurar todas estas partes que estamos observando acá. Imagínense generar todas estas partecitas que estamos viendo acá. Medio difícil, ¿no? Toda esta partecita medio complicada, medio difícil. La autogeneración, ¿cierto?
pero no Entonces, listo, poner todo el padding y el margin, mejor con container. ¿verdad? Mejor con un container. ¿Se dan cuenta por qué es importante por qué es importante la parte del framework? Miren, ya se han dado cuenta, ¿verdad? Automáticamente container. Ahora, ¿cuál es la macana de trabajar con estos containers? No sabemos qué es lo que está haciendo. Ya no sabemos cómo lo está trabajando y cómo lo estamos resolviendo. En pocas palabras es al azar lo que está pasando, Inge. Ah, Pocas palabras sería al azar lo que está pasando. no, no es al azar, sino es algo oculto que no sabemos qué es lo que sucede. Sí, es como algo, es como los trucos de magia. Es algo que sabemos que han hecho trampa, pero no sabemos cómo lo han hecho. ¿Sí? ¿Se percatan, no, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Ahora, miren, ¿qué es importante? Cuando trabajamos con este container, me dice que puedo tener para todos estos tamaños. Puedo tener con 540 píxeles, 720, 960, 140 y 1320. ¿A qué hago referencia con esto? Que cuando nosotros le coloquemos en cualquiera de estas pantallitas, automáticamente va a reaccionar. ¿De acuerdo? Va a funcionar sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Se va a adaptar. Ahora, si nosotros ponemos estos, estos eh, abreviaturas, donde estamos colocando menos small, medium, large, x large, x large, o simplemente digamos que todo fluya, vamos a tener estas dimensiones. Vamos a verificar, ¿ya? Vamos a generar nuestro código. Y entonces acá simplemente voy a generar todo esto, voy a volver a copiar, por así decirlo. Voy a colocarlo acá. Esto viene a estar acá, container, y acá le vamos a colocar menos, digamos, ¿qué valor le vamos a colocar? Menos LG, ¿de acuerdo? Vamos a verificar qué es lo que pasa. LG, vamos a combinar estos valorcitos. Lo genero y voy a volver a auto generar. Aparentemente no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando lo vuelvo más pequeño? Miren, este tengo 2, tengo 4, tengo 6, tengo 7, tengo 2, tengo 4, tengo 6, tengo 7. ¿Qué pasa si lo vuelvo más... ¿Qué pasa si lo vuelvo más largo? Miren, este automáticamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me logro explicar, jóvenes, lo que estamos haciendo? Sí, Inge. ¿Sí? Va a depender mucho de las resoluciones de mi pantalla. Como se acuerdan, a ver qué estamos haciendo. ¿Dónde estaba? LG, a ver, large. Venimos acá y vamos a verificar. Acá viene esta la parte del large. Miren, a partir de estas pantallas se va a poder visualizar. Ahora, cuando sea muy pequeño, todo se va a mostrar al 100%. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, es. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco fluid? Vamos a verificar. ¿Ya? Entonces acá simplemente voy a colocar el fluid. O flight, no fluid, no flight. Ya, entonces acá simplemente lo vamos a adicionar y le vamos a colocar el right. Este, lo voy a guardar esto y simplemente lo voy a verificar. Ah, miren, este flight había sido lo mismo que no colocar nada, 100%, todo 100%, todo el 100%. Como dicen, sí, estamos de acuerdo, jóvenes. Mil disculpas, me he recordado algo gracioso. Sí, me logran entender, jóvenes, lo que estamos haciendo, lo que se está visualizando. Sí, está claro, Inge. Ya. Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Acá, miren, me está dando ejemplos y me está diciendo cómo se va a observar. Acá me está dando, por ejemplo, yo puedo copiar esto. A ver, vamos a hacer la prueba. Voy a copiar y, bueno, a ver, vamos a generarnos acá. Todo esto lo voy a borrar. A ver, vamos a observarlo acá. Miren, ¿qué es importante de este framework? O los ejemplos. Ustedes, para este punto, ya pueden sacar sus propias conclusiones. Sin excepción, les garantizo que cada uno de ustedes ya sabe sacar sus propias conclusiones y ya sabe cómo van funcionando sus códigos. Miren, acá ya me está dando cuando los puntos son pequeños, cuando es medio, cuando es largo, cuando es extra largo, cuando es extra, extra largo. Y vamos a visualizar nuestro contenido.
Miren, automáticamente se va a ver cómo se va a ir visualizando. ¿Me logran comprender los jóvenes lo que estamos realizando? Lo que estoy tratando de explicar, lo que estoy tratando de mostrar. Sí, se entiende, Inge. Ya, muy bien. Ahora, esto simplemente viene a ser la parte del desarrollo, o sea, son los tamaños que estamos observando. Acá simplemente viene a ser la parte del CSS, como ya lo dijeron y ya ubican, la parte de los parámetros que estamos observando. Obviamente que esto ya vienen a ser funciones, es un poquito de programación donde simplemente le doy algunos parámetros y de acuerdo a los parámetros que yo le dé, que ya están predefinidos, le va a restar la dimensión. Cuando hemos pasado el curso del blog o los que han visto el blog, automáticamente dábamos ciertos los píxeles, ¿no ves? Reducíamos en los CSS los píxeles. Entonces, de la misma forma se está realizando. Esto, les reitero una vez más, viene a ser la parte del CSS. Si nosotros quisiéramos modificar algo, simplemente tenemos que empezar a trabajarlo de esta forma. Empezar a darlo, personalizar y empezarlo a trabajar. Pero obviamente que esto ya se necesita un poquito de conocimiento de JavaScript, un poquito saber más cositas, pero con todo el conocimiento que tenemos hasta el momento, más que suficiente el manejo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, está claro, Inge. Ya. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, y es bien importante. Tal vez alguien me diga, pero ¿para qué hemos aprendido hojas de estilo? ¿Para qué hemos aprendido HTML si esto lo hace mucho más fácil todo? Ya es la pregunta clásica, es más, cuando yo he aprendido de la misma forma, yo decía, pero ¿por qué he aprendido de esa forma? Y la respuesta es simple. Para cuando vea un div, sepa qué es lo que estoy haciendo. Ya tengo una noción que el div es una división. La class viene a ser algo mucho más grande en los CSS que me va a permitir dar un formato. Y el container, o simplemente este viene a ser el nombre de la función o del parámetro con el que estoy trabajando. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. ¿Qué les parece Bootstrap? Buenos días, ingeniero. Es una buena ayuda, sobre todo cuando tienes que programar cosas muy repetitivas. Ya pienso yo, para algo más específico, páginas, no sé, que quieran o el cliente te pida algo más eh, específico, ya hay que tener un poco más de cuidado en ese sentido, ¿no? Eso es. Muy, muy bien, Pablo. Están bien las conclusiones. Entonces, me alegra que les haya gustado. Entonces, acá quedaremos por el día de hoy y ya lo vamos a ir trabajando. Ya de poquito a poquito vamos a ir ganando, de poquito a poquito lo vamos a ir trabajando. Y a partir de lo que vayamos haciendo, les voy a dar unas pequeñas prácticas para que lo empiecen a maquetar con todo lo que ya hemos aprendido. Obviamente que lo vamos a hacer poco a poco. ¿Ya? Es más, vamos a aprender. A mí la verdad se me hace un poco más difícil de entender por todo. O sea, tiene una complejidad, pero si te equivocas en algo, copias algo que no debe ser, creo que te podrías complicar más hasta buscar lo que está mal. No, porque lo vas a hacer de forma escalonada. Si te das cuenta, yo simplemente lo estoy empezando a generar. Y es cuestión de práctica. Es como un rompecabezas. Yo les doy, digamos, esto, todo esto, jóvenes, viene a ser, digamos, las piezas y simplemente yo les estoy diciendo qué es lo que quiero que hagan. Al finalizar, o sea, con cada módulo que hagamos, al finalizar, les voy a mostrar cómo realizar el rompecabezas, cuál es el resultado que trato de obtener. Y vamos a empezarlo a armar y de acuerdo a eso se van a dar cuenta que es sencillo. ¿Ya? Y ya, Muy bien, gracias por participar todos los que intervinieron. Espero que estén claros y estén conformes con lo que estamos observando.